Hola chavos, bienvenidos a la sexta sesión de su curso de lógica. En esta ocasión estamos empezando el segundo parcial y como les prometí la sesión anterior, este parcial se va a tratar de determinar, de aprender a saber cuándo tenemos un argumento de tipo deductivo, si este es válido o no. Sí les adelanto que es el parcial más difícil, es el más complicado, es al que hay que meterle muchísimas más ganas. Entonces les sugiero mucho el trabajo de tipo autodidacta en su casa, que se esfuercen y que si tienen dudas no duden, válgase la redundancia, no duden en escribirme de manera oportuna para que yo pueda resolver sus dudas en caso de haber, pero esfuércense, ¿vale? Para activar las neuronas, el día de hoy retomemos un poquito del cuadro de oposición de la clase anterior. Les voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes determinen cuáles serían las proposiciones categoriales correspondientes a este ejemplo y que infieran su verdad o falsedad en función de las distintas relaciones de oversión que establece con ellas. El ejemplo es el siguiente. Es una proposición de tipo ningún chango entiende de lógica. Si ya tienen cuáles serían las relaciones que establece con distintos tipos de proposición categorial, anótenlo en su libreta y pues veamos qué veremos en esta sesión. En esta sesión veremos el silogismo, su definición, y de ello las partes del silogismo, las figuras del silogismo y las formas válidas del silogismo. Antes de pasar a ver qué es el silogismo, me gustaría que distinguieran que en la sesión anterior estuvimos revisando qué son las inferencias inmediatas, es decir, estas inferencias que hacemos haciendo uso exclusivamente de la razón, es decir, de los tres principios del pensamiento. Sin embargo, en la vida cotidiana, realmente lo que hacemos por lo general son inferencias de tipo mediato. Mediato significa que se vale de medios. Sí, ya sé que ustedes van a decir que las inferencias inmediatas se vale del medio de la razón. Bueno, eso es cierto, pero realmente cuando decimos inferencias inmediatas nos referimos a solo el uso de la razón. Mientras que en los argumentos lo que hacemos no solo es el uso de la razón, que ese tenemos que hacerlo, sino que también nos valemos de varias proposiciones, en este caso llamadas premisas en plural, para poder establecer una determinada conclusión. Entonces, las inferencias de tipo mediato son las que hacen los argumentos. Ahora sí podemos ver qué tipo de argumento es el silogismo. Además de las relaciones de oversión, como les venía adelantando, Aristóteles distinguió ciertas relaciones de inferencia mediatas entre proposiciones categoriales bajo la forma argumentativa clásica del silogismo. El ejemplo que siempre les he dicho que les va a salir en cualquier libro de lógica es este. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Así pues, un silogismo es un razonamiento deductivo formado de tres proposiciones categoriales, las dos primeras que se conocen como premisas y la tercera es la conclusión. En este caso, nuestra proposición categorial en la primera premisa es de tipo A porque es universal afirmativa, mientras que nuestra proposición categorial en la premisa número 2 es de tipo I porque es particular afirmativa. Sé que ustedes distinguen las premisas categoriales de tipo I como algún X es Y. Bien, algún X se refiere a un individuo, el que sea, ¿no? En este caso, pues estamos poniendo que es Sócrates. Así pues, Sócrates es hombre sería una proposición de tipo I. Igualmente, la conclusión, Sócrates es mortal, sería de tipo I. Ahora bien, el silogismo tiene distintas partes. Se compone de lo que comúnmente se refiere como la materia próxima y también de lo que se refiere a la materia remota. La primera, la materia próxima, alude a los juicios que lo conforman. En el ejemplo anterior tenemos que todos los hombres son mortales, se va a conocer como la premisa mayor. La segunda premisa, Sócrates es hombre, se le conocerá como la premisa menor. Y la tercera proposición categorial, Sócrates es mortal, se le conoce igualmente, como ya saben, como conclusión. La segunda, la materia remota, alude a los tres conceptos que participan en el silogismo. Y es que no sé si se han dado cuenta que en los silogismos siempre aparecen tres conceptos implicados. El que se conoce como término mayor, que en este caso es el término mortal o mortales.
el término menor, que en este caso es Sócrates, y el término medio, que en este caso es hombre. Es en función de estos términos que deben ordenarse las premisas y la conclusión. ¿Por qué? Pues la regla es muy sencilla, fíjense, en la conclusión los dos términos que aparecen siempre serán el término menor y el término mayor, mientras que el término medio nunca aparecerá en la conclusión, siempre aparecerá en las premisas y justamente su función es esa, la de mediar entre los dos términos para unirlos en la conclusión. Por eso el término hombre no aparece en la conclusión y nunca podrá aparecer siempre que sea término medio. Ahora bien, el término menor siempre será el sujeto de la conclusión, mientras que el término mayor siempre será el predicado de la conclusión. Entonces, cuando nosotros tenemos un silogismo en desorden, hay que ubicar cuál es la conclusión y sabemos que su predicado es el término mayor, así que buscaremos la otra premisa en la que aparezca ese término mayor y la ubicaremos como la premisa mayor, es decir, primero. Mientras que la premisa menor será aquella que tenga el término menor, es decir, el sujeto de la conclusión. Ahora bien, en virtud del lugar en donde aparezca el término medio en el silogismo, es que vamos a obtener otra de las características fundamentales de este, que es la figura. Si el término medio es sujeto en la premisa mayor y predicado en la premisa menor, tenemos un silogismo en la primera figura. Si es predicado en ambas premisas, el término medio, tendríamos un silogismo en la segunda figura. Si es sujeto en ambas premisas, tendremos un silogismo en la tercera figura. Y si en cambio es predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor, tendremos un silogismo en la cuarta figura. De este modo podemos obtener todas las formas posibles del silogismo al codificarlas según su figura y el modo de sus proposiciones categoriales. Con modo me refiero a los tipos de proposición que tiene. Por ejemplo, si tuviéramos premisa mayor, premisa menor y conclusión como de tipo A y aparece en la primera figura, tendríamos un silogismo de la forma AAA1. Y así nos podemos ir combinando todas. Al retomar todos los modos de proposición categorial y relacionarlos con la figura del silogismo, obtendremos un total de 256 combinaciones posibles de silogismo. Sin embargo, no todas estas combinaciones son válidas. Es decir, no todas garantizan que de la verdad de las premisas se infiera la verdad de la conclusión. En realidad, solo hay 19 combinaciones válidas, solo hay 19 formas del silogismo válidas, que se identifican con los siguientes nombres latinos. Para la primera figura tenemos como válido el nombre Barbara, Celaren, Dari y Ferio. Para la segunda, Cesare, Camestres, Festino y Barocco. Para la tercera, Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo y Ferison. Y para la cuarta figura, Bamalip, Camenes, Dimatis, Fesapo y Fresison. Ahora, estos nombres, ¿qué onda, no? Pues ustedes tienen que identificar cuando un silogismo está en la primera, segunda, tercera o cuarta figura y dependiendo del tipo de proposiciones, digamos, por ejemplo, que tenemos un silogismo en la primera figura y que el modo de sus proposiciones es AAA, pues entonces se trata de un silogismo de tipo Barbara y por lo tanto es válido. ¿Cómo sé que es Barbara? Porque el nombre Barbara, o bueno, en español Bárbara, tiene 3 vocales y las 3 vocales son A. Esto coincide con los 3 tipos de proposición que tiene, digamos en ese ejemplo, el silogismo. Si en cambio tenemos un silogismo, vamos a decir en la tercera figura, que tenga en la premisa mayor de tipo A, la premisa menor de tipo I y la conclusión de tipo I, pues entonces también será válido porque coincide con que en la tercera figura hay un nombre latino que es Datisi y que ya se ha considerado como válido. Entonces así es como ocupamos nosotros estos nombres para poder determinar cuando un silogismo es válido o no. Y ahí tenemos el total de combinaciones válidas. En condiciones regulares no les pediría que se aprendieran de memoria los distintos tipos de silogismo válido. Lo que sí me parece muy importante es que ustedes
practiquen los distintos tipos de silogismo en casa, que saquen ejemplos para las formas válidas y que puedan distinguir y repasar todas las características del silogismo, es decir, identificar sus términos, saber cuáles son las premisas y bien por qué son válidos, es decir, darse cuenta que realmente, que prueben en su mente que no es posible pensar que las premisas son verdaderas y que la conclusión sea falsa. También podrían probar de esas 256 combinaciones posibles algunas inválidas y poder distinguir por qué no lo son. Y para que esto no se quede en palabras, para la siguiente sesión tienen una tarea. En el foro de discusión ubiquen el hilo Construye silogismos y graben un video en el que presenten 4 ejemplos de silogismo, 2 por cada una de las 2 formas válidas que les van a ser asignadas de manera individual en la lista adjunta en el foro. Chavos, yo sé que ver nada más la clase es muy sencillo, pero sí les pido nuevamente mucho trabajo en casa, sobre todo para este parcial. Voy a estar esperando ver esos silogismos de tarea.